Una de las herramientas geométricas más importantes es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos. Recordemos qué es un triángulo rectángulo. Por definición, tiene tres lados y además uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos serán más pequeños. En este dibujo veis que el ángulo recto es este de aquí, de esta esquina. Los otros dos ángulos son agudos, como decíamos. Los tres lados del triángulo rectángulo reciben nombres diferentes. Los lados que están al lado, adyacentes al ángulo recto, se llaman catetos. Este es un cateto y este otro cateto. El lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa es siempre el más grande de los tres lados de un triángulo rectángulo. Siempre. Esto es muy útil a la hora de recordar la fórmula del teorema de Pitágoras. Los nombres que pueden tener esos tres lados pueden ser A, B, C, X, Y, Z. Recordad que esos nombres, como cualquier otra expresión algebraica, se eligen según el gusto del consumidor, da igual. Yo le llamaré normalmente a la hipotenusa H y a los catetos A y B, pero si buscáis en internet otra información y encontráis otros nombres, también será correcto. El teorema de Pitágoras relaciona las longitudes de estos tres lados, de la hipotenusa y los dos catetos, y dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite relacionar estas tres longitudes y si conozco dos de ellas, puedo averiguar la tercera, simplemente despejando la ecuación. Es decir, si conozco los dos catetos, puedo hallar la longitud de la hipotenusa. Y si conozco un cateto y la hipotenusa, puedo hallar la longitud del otro cateto. Vamos a ver unos ejemplos aplicados a triángulos rectángulos. Por ejemplo, este triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 metros y 4 metros. Puedo dibujar el triángulo aproximadamente. No es imprescindible en un ejercicio de geometría dibujar con exactitud los 3 y los 4 metros, porque a veces en nuestro cuaderno es difícil, pero siempre podemos hacer algo aproximado. Bien, planteamos nuestra fórmula, teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y completo con los datos que tengo. En este caso conozco dos catetos. Uno de los catetos mide 3 y otro de los catetos mide 4. Eso es lo que sustituyo en mi fórmula del teorema de Pitágoras. Tengo, por lo tanto, que h cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora es tan sencillo como hacer cuentas y solucionar esta ecuación. Es decir, h cuadrado será igual a 25. ¿Cuánto vale, por lo tanto, h? Hay dos números que elevados al cuadrado me dan 25. Uno es 5 y el otro es menos 5. Esta ecuación de segundo grado tendría dos soluciones, 5 y menos 5. Pero como hablamos de longitudes del lado de un triángulo, no tiene sentido una longitud negativa, así que me voy a quedar con la positiva. La hipotenusa mide 5 metros. En este otro ejemplo, tenemos un triángulo y conocemos su hipotenusa y uno de los catetos. La hipotenusa nos dice mide 17 metros y el cateto 15. Insisto, puedo no saber dibujar con exactitud la longitud proporcional del otro lado, porque no lo conozco, pero sí que sé que el de 17 metros está enfrente del ángulo recto, así que dibujo mi triángulo lo mejor que puedo con los datos que tengo. El lado que está enfrente del ángulo recto mide 17 y uno de los catetos 15. Sustituyo esos dos datos. H será 17 y uno de los catetos será 15. Por lo tanto, 17 al cuadrado será igual a 15 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es el que no conozco.
Voy a resolver también esta ecuación. 17 al cuadrado son 289, 15 al cuadrado son 225. Para despejarlo, el 225 que está sumando a b cuadrado lo paso al otro lado restando y obtendré que b cuadrado es igual a 64. Lo mismo que me ocurría antes. Esta ecuación, b cuadrado igual a 64, tiene dos posibles soluciones, 8 y menos 8. Como hablamos de la longitud del lado de un triángulo, menos 8 no tiene sentido, así que me quedo con el valor positivo. Ese cateto mide 8 metros. Veamos un último ejemplo. Normalmente necesitamos, como os decía, conocer un cateto y otro lado, que puede ser un cateto o la hipotenusa. Hay ejercicios muy concretos en los que puede que nos den aparentemente menos datos. Por ejemplo, en este nos dicen un triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa mide 6 metros. Solo me dan el valor de la hipotenusa, pero si me fijo me dan otro dato adicional, me dicen que es isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y el otro desigual. Os decía que la hipotenusa siempre es más grande que los catetos. Por lo tanto, la hipotenusa no puede ser igual al cateto. Tienen que ser los catetos los que son iguales entre sí. Entonces sé que la hipotenusa h mide 6 y que a y b valen lo mismo. Podría llamarle a las 2a, a las 2b, yo le he llamado a las 2x para que se parezca más a una ecuación. De cualquiera de las formas es correcto. Entonces ahora tengo que resolver esta ecuación. 6 al cuadrado es 36 y x cuadrado más x cuadrado son términos semejantes. Puedo sumarlos y son 2x cuadrado. Ese 2, por cierto, puede pasar al otro lado dividiendo y 36 entre 2 son 18. Es decir, que 18 es igual a x cuadrado. ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 18? Una vez más, habrá uno positivo y otro negativo. Pero tomaremos el positivo porque el negativo no tendrá sentido. En este caso, el valor no es un número entero, no es un número natural como en los dos ejemplos anteriores. En este caso nos va a dar decimales. Aproximaremos a 4,243 metros, porque tenemos infinitos decimales y es imposible decirlo con exactitud, pero damos una aproximación por redondeo. Con esto cubrimos los tres tipos de casos en los que podemos encontrar un triángulo rectángulo en el que aplicar el teorema de Pitágoras.